Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Manuel Seno Gandía. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net y allí pagar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos a este su programa deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero. Hoy es jueves 20 de marzo del año 2025. Son las 12:21 de la tarde. Perdonen la tardanza, pero acaba de llegar un notición de allá de Grecia realmente. Que va a haber una presidenta por primera vez en los 131 años de existencia del Comité Olímpico Internacional. Una mujer va a presidir el máximo ente olímpico. Así es que vamos a hablar de eso largo y tendido. Para empezar el programa, también vamos a hablar de los otros 6 candidatos que estaban corriendo para la presidencia del Comité Olímpico y del presidente saliente Thomas Bach. Y vamos a hablar también de los 3 juegos que hubo ayer en el Baloncesto Superior Nacional. Quebradilla ganó. Ganó también Guaynabo. Y ganó Santurce. Se los tengo dicho. Nadie está hablando de Santurce. Anoten ese nombrecito bien. Cangrejeros de Santurce. Por favor, hagan lo propio para que no los coge sorpresa. Vamos para encima. Por ahí está. Empezamos tarde. Irving Maldonado. Saludos. Carmen Camacho. José Rivera. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar con nosotros. Vamos para encima con la información. Bueno, señoras y señores. Esa que está ahí, una 8 veces medallista olímpica, se llama Christy Coventry. Anoten bien el nombre. Esta mujer es de Zimbabue, de África, y es la nueva presidenta electa del Comité Olímpico Internacional. En estos días, de hecho, el programa yo lo tenía preparado para discutir con ustedes los 7 candidatos a la presidencia, porque esa elección iba a ser hoy. Calculé mal la hora, porque están en Grecia. La sesión es allá. Y ya bajó la noticia de que fue electa. Otra cosa fue que la eligieron en la primera ronda. Por lo tanto, no hubo se fue bastante rápida la elección. Pero esa mujer que está ahí es la primera mujer, pero hay varias cosas donde ella va a ser la primera. Además de ser la primera mujer en la historia, en los 131 años de existencia del Comité Olímpico Internacional, Christy Coventry es la primera persona de origen africano que va a presidir el Comité Olímpico Internacional. También va a ser la persona más joven en la historia en ocupar la silla del Comité Olímpico con 41 años de edad. Christy Coventry es una medallista olímpica en 8 ocasiones. 2 veces campeona olímpica en la natación, como lo ven aquí en esa imagen que les puse ahorita, allá en Atenas 2004. Ministra de Deportes de Zimbabue. Esta joven va a ocupar la silla que deja o que va a dejar el alemán y también campeón olímpico en esgrima Thomas Bach. En una nueva era del olimpismo que
hay que discutir el ente deportivo que deja Thomas Bach. Sus 12 años en la presidencia no fueron libres de controversias y de algunos escándalos. Y más recientemente, la situación con la boxeadora Iman Khalif. Vamos a hablar un poquito más de Thomas Bach ya mismito. Pero esta nueva presidenta electa va a asumir una presidencia que Thomas Bach sin duda alguna cambió. Es una presidencia, es un comité olímpico más abierto, de más equidad, y de hecho podemos hablar de la elección de Christy Coventry precisamente tal vez como una de las consecuencias a la presidencia de Thomas Bach. Pero yo quisiera hablar con ustedes primero de cuáles son las personas que han ocupado esa silla en esos 131 años de existencia. En esa imagen que tienen en pantalla tienen todos los presidentes hasta Thomas Bach. Empezando por Demetrios Vikelas, del 1894 al 1896. Pierre de Coubertin, del 1896 al 1925. Henry Lavalette Latour, 1925 al 1942. Siegfried Edstrom, del 42 al 52. Avery Brundage, del 52 al 72. Lord Killanning, del 72 al 80. Juan Antonio Samaranch, del 80 al 2001. Jacques Roch, del 2001 al 2013. Y Thomas Bach, 2003 al 2025. Si usted ve esa imagen, hay algo bien interesante. Hay varias cosas que, cuando se añada la fotografía de Christy Coventry, va a ser distinta a las demás. Lo primero, que es mujer. Lo segundo es que es africana. En esa lista tiene usted un griego, tiene franceses, tiene estadounidenses, tiene alemanes, tiene español. Pero ahora va a haber africana de Zimbabue. Y otra cosa es que va a ser, como les dije ahorita, la más joven, la persona más joven en la historia en ocupar esa silla. Christy era una de 7 candidatos que estaban aspirando a esta silla. Yo quiero discutir con ustedes algunos de ellos. Empezando por Sebastián Coe, de Inglaterra, el primero en la foto. 2 veces también campeón olímpico. Y de hecho, cuando hablamos de personas que tienen un resumen que incluye ser atleta, Sebastián Coe y Christy Coventry, campeones olímpicos. En el caso de Sebastián Coe, 2 veces campeón olímpico en los 1500 metros en atletismo. Fue presidente de World Athletics, la Federación Internacional de Atletismo, por una década. Miembro electo del Parlamento inglés y es la cabeza de la Asociación de Olimpismo Británica, o Británica de Olimpismo, debo decir. Ese era uno de los candidatos. La otra, Christy Coventry, que tienen en pantalla, que ya hablamos de ella, es la nueva presidenta electa. Johan Elias, también británico, pero nació en Suecia, presidente de la Federación Internacional de Esquí y de Snowboard desde el 2021, y también es el dueño y el CEO de la empresa o de la línea de ropa y de artículos deportivos Head. El príncipe Faisal Al Hussein, también uno de esos candidatos. Hermano menor del rey de Jordania, rey Abdullah II. Su hermana, la princesa Aya, fue miembro también del Comité Olímpico Internacional. El príncipe Ali, su hermano, fue el vicepresidente de la FIFA. Es actualmente el presidente del Comité Olímpico de Jordania por los últimos 22 años. También candidato David Lapatient, de Francia, por Lapatient, ex alcalde del pueblo de Brittany, un pueblo pequeño ahí en Francia. Presidente de la Unión Internacional de Ciclismo desde el 2017.
fue encargado o encomendado por Thomas Bach a preparar un acuerdo de 12 años con Arabia Saudita para crear y albergar las Olimpiadas de Juegos Electrónicos que debutan en el 2027. Presidente del Comité Olímpico de Francia. Juan Antonio Samaranch, hijo. En su resumen, miembro del Comité Olímpico Internacional e hijo del pasado presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, padre. Para de contar. Y por último, Marinari Watanabe, de Japón, presidente de la Federación Internacional de Gimnasia. Yo tuve la oportunidad de conocerlo aquí en el Comité Olímpico Comité Olímpico de Puerto Rico. De hecho, conversé con él. Él propuso, como parte de su campaña a la presidencia, propuso reestructurar los Juegos Olímpicos con un programa continuo de 24 horas de deportes, que no descansa, todo el tiempo van a haber competencias en los 5 continentes. Eso quiere decir que una ciudad, cada ciudad que se escoja albergará 10 deportes y eso se repite en los 5 continentes. Una ciudad por cada continente, uno solo Juegos Olímpicos. Eso es una nueva visión, vanguardista, diría yo, de incluir a todos los continentes para que tengan ciudades más pequeñas. Por ejemplo, cuando Puerto Rico fue candidato a los Juegos Olímpicos del 2024, del 2004, que eventualmente fueron para Atenas, en Grecia, ciertamente, por más que quisiéramos estar en los libros de historia como un país que albergó unos Juegos Olímpicos, la verdad era que era muy ambicioso. Aparte de todos los escándalos que surgen de esa encomienda, o sea, de ese esfuerzo. Pero albergar unos Juegos Olímpicos en un país como Puerto Rico, que es del tamaño o a veces más pequeño que ciudades de otros países, pues ambicioso. Pero esta nueva visión, y veremos cuáles adopta la nueva presidenta electa de Watanabe, le daría la oportunidad a ciudades o países más pequeños a albergar algún segmento de los Juegos Olímpicos de verano. Así que cuando hablamos de los candidatos, pues hubo algunos que eran candidatos con un resumen sólido, porque podían hablar desde el punto de vista del atleta, podían hablar desde el punto de vista de directivos deportivos en sus países y también como miembros del Comité Olímpico Internacional. Algunos solamente pueden levantar la mano y decir yo soy el hijo de aquel, como es el caso de Juan Antonio Samaranch, que en el 2001, cuando su papá se retiró, después de 21 años en la presidencia, él entró como miembro entonces del Comité Olímpico Internacional, algo así como el pase de batón. Y aunque ha participado de algunos comités del Comité Olímpico Internacional, su resumen realmente no es pesado como el de estas otras personas en específico. En específico, Watanabe, Coe y la presidenta electa Coventry. Así es que, amigos y amigas de Bonita Radio que nos están viendo, que nos están escuchando, ustedes, el 23 de junio va a ser el último día de la presidencia de Thomas Bach. Y la nueva presidenta electa, Christy Coventry, va a tomar posesión de la silla de presidenta del Comité Olímpico Internacional. Y en ese momento ella va a tomar las riendas de un Comité Olímpico nuevo o cambiado, veremos, digamos. Porque ese señor que está en pantalla, Thomas Bach, con el que no siempre estuvimos de acuerdo, pero siempre entendimos, y se habló aquí en muchas ocasiones también, que el Comité Olímpico Internacional no es un ente sencillo, es muy complejo, donde hay que reunir cualidades que van más allá del conocimiento deportivo, del conocimiento o de conocer la institución. Requiere de escuchar más que otra cosa y de tener buenas relaciones humanas
con personas que varían en su posición tanto socioeconómico como de poder. Thomas Bach, y a mí me consta, yo lo vi hablando o tomando bastante tiempo para hablar con los atletas ahí en el gimnasio del Comité Olímpico de Puerto Rico. Pero a la misma vez Thomas Bach se tenía que reunir con reyes, con presidentes de naciones, con líderes con mucho poder en el mundo. Y Thomas Bach, yo tengo que reconocerle que siempre veló por los atletas y veló por la equidad de los atletas, no solamente de género, porque hoy en día hablamos de equidad y inmediatamente pensamos en género porque es un tema puntual, no solamente en los temas deportivos, sino en los sociales, ¿no? Pero también veló porque los atletas tuviesen las oportunidades o veló porque tuviesen todas las oportunidades que atletas de federaciones o de comités olímpicos más pobres, por decirlo de una manera, tuviesen las oportunidades que tienen los atletas de los comités olímpicos más poderosos. Pero ciertamente cuando hablamos del tema de género, Thomas Bach atendió el tema, porque la presidencia de Thomas Bach fue compleja, fue muy compleja, empezando por la situación del COVID y el aplazar los Juegos Olímpicos del 2020 a un año después, esa tumultuosa situación, él tuvo que trabajar con eso junto a todas las personas envueltas en el Comité Olímpico Internacional, pero específicamente con el tema de género. El atender el tema de las atletas transgénero. La solución de Thomas Bach, o no es una solución porque no se ha solucionado nada, yo la he criticado, porque Thomas Bach atendió el tema. Vamos a hablar del tema. Encomendó o organizó comités científicos para atender el tema de las atletas transgénero. Y así se trabajó, pero después delegó todo esto a las federaciones. Una manera de lavarse las manos. Lavarse las manos no necesariamente a nivel personal, sino lavarle las manos a la institución. Las federaciones que atiendan la situación de las atletas transgénero y ellos tomen decisiones. Ahora, Thomas Bach le ordenó a las federaciones atender el tema. Lamentablemente, las federaciones han tomado decisiones que han terminado con la segregación completamente de la comunidad transgénero, que es una comunidad muy pequeña, y cuando usted de ahí saca cuántas personas de la comunidad transgénero son atletas, son bien pocas, son menos todavía, y cuántas de ellas son atletas elite que van a unos Juegos Olímpicos o Juegos Panamericanos o Centroamericanos. Es una muestra muy pequeña. Pero Thomas Bach atendió el tema, o por lo menos puso a la gente a conversar, a hablar del tema dentro de la institución del Comité Olímpico Internacional. También apoyó los reclamos de las atletas femeninas en cuanto a la equidad de paga, a la equidad de oportunidades. Y tal vez la elección hoy de Christy Coventry es un resultado en parte de esa apertura de mente que Thomas Bach trajo al Comité Olímpico Internacional, donde siempre ha habido donde ha habido participación de mujeres que son parte son miembros del comité, pero como vieron ahorita la lista de que han habido 10 presidentes en 131 años, Christy Coventry va a ser la 11ª presidenta del Comité Olímpico Internacional. No, va a ser la 10ª presidenta.
del Comité Olímpico Internacional. Y la primera vez que va a haber una mujer, y la primera vez que va a venir de África. Thomas Bach deja un comité olímpico muy distinto al que recibió en el 2013. Hoy tenemos la elección de una mujer en un comité olímpico que precisamente en los últimos 12 años parte o gran parte de la agenda fue precisamente la equidad y el reconocimiento de las mujeres a nivel olímpico, no solamente como atletas, sino como líderes. Y podemos también establecer que en los últimos 12 años hemos visto un perfil femenino, por lo menos en el Comité Olímpico de Puerto Rico el perfil es femenino, ha sido femenino. La mayoría de esas delegaciones han tenido una representación femenina superior a la masculina, con excepción de estos últimos Juegos Olímpicos, que hubo algunos hombres más que mujeres, pero ese ha sido el perfil. Y cuando observamos los Juegos Olímpicos, la cobertura, la cantidad de atletas que trascienden su disciplina, ahí están las mujeres. Y hoy esa que está en pantalla es la nueva presidenta electa del Comité Olímpico Internacional. Las visiones que va a traer Christy Coventry, la perspectiva que trae Christy Coventry es completamente distinta a la de los otros 9 presidentes que han habido en el Comité Olímpico. Christy Coventry recoge su experiencia como una multimedallista olímpica en 8 medallas olímpicas, 2 de oro en la natación. Y a mí me parece que es una noticia, la noticia más importante en términos deportivos, o una de ellas que vamos a tener este año. Que el ente deportivo más poderoso del mundo, o el máximo ente deportivo, va a ser presidido por una mujer por primera vez en su historia, que es de casi un siglo y medio de existencia. Esa apertura que se le reconoce a Thomas Bach hoy resulta en la elección de Christy Coventry. Y no es casualidad, señoras y señores. Cuando uno habla del tema, cuando uno habla de las inequidades, cada vez que escuchamos a las mujeres, y históricamente hemos escuchado a las mujeres reclamar su posición en la sociedad, reclamar sus derechos, reclamar su participación, como pasó en Puerto Rico, Rebecca Goldberg, que tuvieron que ir al Capitolio y decir nosotras tenemos derecho a ir a competir a esos Juegos Centroamericanos en Panamá, y finalmente fueron. Esos reclamos, esos gritos que las mujeres han llevado y han traído alrededor del mundo. La equidad de paga, la equidad de oportunidades, las inequidades que todavía existen y que siguen reclamándose. Hoy el resultado de esa conversación es que en el Comité Olímpico Internacional, que históricamente ha sido un club de hombres bien poderosos, en la elección donde había una mujer corriendo, le ganó a los otros 6 candidatos que eran todos hombres. Cuando se habla, hay que empezar por la conversación, hay que proponer el tema. Le gusta a quien le guste. En el tema deportivo, las mujeres han luchado, al igual que en la sociedad, por su posición. Y era inconcebible hace 20 años que una mujer aspirara a ser presidenta del Comité Olímpico, y las
Las que lo pretendían, pues ya vemos que no habían ganado. Una mujer joven, como les he dicho varias veces, 41 años de edad, va a entrar a ser presidenta del Comité Olímpico Internacional. Las conversaciones, el abrirle la mente a las personas que están en esas posiciones, no es fácil. Muchos de ellos no querían escuchar. Hasta que llegara alguien como Thomas Bach, donde sí había escuchado. E hizo que sus colegas escucharan. Y no solamente el tema de género de las mujeres y la equidad y la lucha por esas posiciones, sino por la diversidad de géneros que hay. Uno de los grandes momentos, a mí me parece, y que no se reconoce y no creo que vaya a trascender de donde llegó, fue cómo el Comité Olímpico Internacional defendió a la boxeadora argelina Iman Khalifi en estos pasados Juegos Olímpicos, donde todo en el mundo entero establecieron y dijeron que era un hombre, haciéndose pasar por mujer para ganar una medalla olímpica, que trasciende lo absurdo. El Comité Olímpico Internacional no solamente defendió a la boxeadora y reafirmó, ustedes están equivocados, sino que la apoyó y le dio el espaldarazo y estuvo con ella al lado precisamente por esa apertura. Eso ha sido la presidencia que dejó Thomas Bach. No fue perfecta, pero esa mentalidad nos ha traído el 2025. Y ahora, con un futuro donde ese ente deportivo, esa institución deportiva va a tener la perspectiva de una mujer como líder. Y además, pues podemos continuar con los proyectos ya encaminados donde las mujeres son parte integral, son parte puntuales en esos esfuerzos. No es casualidad que el deporte en Puerto Rico, por ejemplo, tengamos como líder a una mujer en Sara Rosario. Que tengamos como las máximas exponentes de nuestro deporte a mujeres como son Yasmin Camacho Quinn, como fue Mónica Puig. Que tengamos la Selección Nacional de Baloncesto, nuestra Liga de Voleibol Superior y nuestras selecciones nacionales de voleibol. Que tengamos un equipo de béisbol femenino en las mejores 10 del mundo. Que tengamos un equipo de softball también en las mejores del mundo, femenino. Que tengamos una liga emergente de béisbol, la Liga de Béisbol Superior AA femenina. Que tengamos atletas como María Pérez en el judo, como Melissa Mojica también. Boxeadoras como Ashley Ann Lozada, Stephanie Piñero. No es casualidad. No es casualidad. Se da porque la conversación se provocó. Se tuvo que reclamar por la posición que estas mujeres tienen hoy y que merecen tener. Y en el Comité Olímpico Internacional llegó. 131 años después, pero llegó. Si es que ahí la tenemos. Les pongo la imagen nuevamente de la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, Christy Coventry de Zimbabue. Múltiple medallista olímpica, ya lo había mencionado, pero les pongo otra vez la imagen. Esa es la nueva cara del Comité Olímpico Internacional, señoras y señores. El 23 de junio termina el mandato de Thomas Bach. Como les dije, este señor, entre las cosas que hizo, de hecho, no les había mencionado, ayer en la sesión número 144 del Comité Olímpico Internacional, la vicepresidenta Nicole Roberts propuso nombrar a Thomas Bach presidente honorario de por vida del ente deportivo y fue aprobado. Así que cuando él salga el 23 de junio,
se convierte en un presidente honorario del Comité Olímpico Internacional de por vida. Este señor, como les dije, deja un legado de reformas de avanzada que incluye el empoderamiento de los atletas, la equidad de género, la sustentabilidad, la resiliencia fiscal del Comité Olímpico Internacional y la digitalización. Una de las evidencias de esa resiliencia fiscal y la sustentabilidad del ente, de la institución, fue precisamente cómo navegaron las aguas del COVID y de la cuarentena, de la pandemia. Y cómo pudieron conciliar todas las diferencias que habían dentro del propio Comité Olímpico Internacional y pudieron entonces manejar los intereses económicos que son masivos cuando se trata de los Juegos Olímpicos. Este señor ciertamente fue un presidente de avanzada y un presidente conciliador. No todos los temas que tocamos aquí de Thomas Bach fueron positivos. Hablamos aquí en múltiples ocasiones de su relación con Vladimir Putin. Además de lo que sabemos de Vladimir Putin como un líder, también hablamos de cómo manejaba Rusia el dopaje de sus atletas y cómo lo suspendían y lo volvían a elogiar para atrás. Lo vimos imágenes con él tomándose un vino y conversando. Al final, Thomas Bach tomó posición en cuanto a Rusia y los atletas rusos, específicamente. De hecho, nosotros conversamos con Richard Carrión, que es el único miembro del Comité Olímpico Internacional de Puerto Rico, sobre los atletas rusos. Y la posición de Thomas Bach era que los atletas no deberían pagar por las decisiones de sus líderes y que podían participar entonces de los Juegos Olímpicos, pero sin la representación de Rusia. En aquel momento nosotros cuestionamos, está bien, pero no se ponen la camisa con los colores de su país, no pueden desfilar con su bandera ni tocar sus himnos cuando ganan la medalla de oro. Pero ¿quién está financiando el entrenamiento de esos atletas si realmente se está aislando a Rusia cuando los atletas siguen siendo rusos? La posición de Thomas Bach y del Comité Olímpico Internacional, como bien nos dijo también Richard Carrión, era darle la oportunidad a los atletas de competir, a aquellos que no hayan tenido vínculos con la guerra en Ucrania en aquel momento y con el presidente Vladimir Putin, que no podían utilizar esa bandera, pero que ellos podían participar. Esa fue la posición. Yo en varias ocasiones también cuestioné aquí, pero ¿y los atletas ucranianos? ¿Quién está velando por esos atletas ucranianos? No siempre estuve de acuerdo con todo lo que hizo Thomas Bach, pero tengo que reconocerle esa apertura de mente y esa capacidad de atender los temas de frente. Si es que el 23 de junio será su último día como presidente del Comité Olímpico. Voy con ustedes, dice José San Inocencio, hermano. Dice, saludos familia, antes que todo quiero felicitar a Mariel y a Rodrigo. Durísima durísimo ese combat de Santurce. Hasta me gustó la combi de Ángel, Benito y Walter. La verdad que se ajustaron para ganar el juego. Vamos a hablarle eso ya mismito, papá. María Rodríguez Caroca, saludos. David Velázquez, tremendo adelanto para la mujer. Qué alegría. Dice David. Ana Cecilia Rosado, qué buen programa. Hace tiempo que no podía conectarme y me alegro de haberlo hecho hoy con esta noticia sobre el Comité Olímpico Internacional, ahora presidido por una mujer. Gracias por eso, Ana Cecilia. Bueno, pues es así. Vamos a hablar mucho más de Christy Coventry, la nueva presidenta electa del Comité Olímpico Internacional. Estoy seguro por el resto de aquí para abajo. Como dije, el 23 de junio es el último día de Thomas Bach y entra ella entonces como presidenta la máxima institución olímpica del mundo. Bueno, son las 12:54 del mediodía. Recuerden, amigos y amigas, que este programa traído a ustedes por la Cooperativa de Vega Alta, de tu lado siempre, y la Cooperativa Manuel Seno Gandía, solidez
y futuro. Gracias a todos ustedes por siempre estar conectados. Compartan. Recuerden que pueden donar aquí en el chat, pueden ir a TH Móvil, ahí estamos en negocios como Bonita Radio, sin fines de lucro, a la Fundación Periodismo 21, y la Fundación recibe cheques y giros postales a nombre de la Fundación a la dirección que siempre damos al principio y al final de este programa. También puede ir a nuestra página de internet, bonitaradio.net, y puede donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. Bueno, hablemos del baloncesto superior nacional. 3 juegos ayer. Voy a empezar por el de Quebradilla. Vamos a empezar por el de Guaynabo, porque Guaynabo ganó su segundo juego de la temporada. Han tenido 2 salidas y los 2 han ganado. Ganaron en Cagua y ayer ganaron en Guaynabo. El juego fue en el Quijote contra los campeones del 2023, Gigantes de Carolina. Los Mets ganaron 106-89. Recuerden que Carolina todavía tiene no está completo. Pero los Mets están luciendo muy bien. 106-89 la victoria de los Mets. Por el equipo de los Mets de Guaynabo, el mejor fue Bryce Cotton. 21 puntos, 5 rebotes, 10 asistencias. Pero tengo que decir que Ismael Romero volvió a lucir enorme. Ayer metió 20, 11 rebotes y 3 asistencias en esta victoria del equipo de los Mets de Guaynabo. Derek Williams, 19.5 rebotes, 1 asistencia. Jason Page, 15.9 rebotes, 7 asistencias, juegazo. Y William Douglas con 11.8 rebotes por el equipo de Guaynabo. Por el equipo de los Gigantes, Kobe Simmons fue el mejor con 17 puntos y 4 asistencias. Christian Doolittle, 14.8 rebotes, 6 asistencias. E Isaac Sosa con 12 puntos y 2 asistencias. Mirando las estadísticas de este juego, el equipo de Guaynabo tiró para un 55% de campo. Tiraron 76 veces al canasto y me dieron 42. El equipo de los Gigantes tiró 46%. 70 veces tiraron, metieron 32 de ellos. De la línea de 3 puntos, Guaynabo tiró 30% de 27-8. El equipo de Carolina tiró un 29% de 28-8. El tiro libre, ambos tiraron 74%. El equipo de Guaynabo tiró de 19-14 y el equipo de Carolina de 23-17. 74 está bajito, hay que subir eso. Las asistencias las dominó Guaynabo 26-18. Los rebotes los dominó Guaynabo 44-33. Los cortes de balón Guaynabo los dominó 7-4. Los tapones 3-1. Y ambos equipos botaron el balón 8 veces. Victoria dura para el equipo de Guaynabo, 106-89. Como les dije, es su segunda victoria de la temporada. Arrancaron ganándole en un juegazo. Yo dije ahorita Cagua. Le ganaron a los Atléticos de San Germán allá en el Arkelio Torres Ramírez de San Germán, y ahora ganan en su casa. Así es que están 1-0 como visitantes y 1-0 como locales. 2-0 el equipo de Guaynabo arrancando la temporada 2025. El otro jueguito que hubo ayer, debut de los Piratas de Quebradilla con victoria sobre los Criollos de Cagua, que venían de perder contra los Osos de Manatí en Cagua. Aquí fueron a la Raymond Dalmau de Quebradilla y les ganaron de nuevo 91-85. La victoria del equipo de los Piratas de Quebradillas. ¿Quién fue el mejor? El mejor de Quebradillas fue Emanuel Mudiay. 22 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias en la victoria. Joshua Ibarra. Escuchen bien ese nombre de Joshua Ibarra. Ese joven mexicano vino aquí en el repechaje y se quedó con el Choliseo, ¿saben? Joshua Ibarra es duro. Ayer metió 21 y cogió 18 rebotes, ¿saben? Carlos Emory, 13 puntos, 8 rebotes. Taekwondo Rolón, 13 puntos, 5 asistencias. Matthew Mooney, 10 puntos. Y William Cruz, 11 puntos. 6 jugadores de los Piratas en doble dígito. Por el equipo de los Criollos, Kay Felder, 21 puntos, 5 asistencias. Olumille Oni, 17 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. Akil Mitchell, 15 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias. Cristian López, 10 puntos, 7 rebotes. Y Onsi Branch, 11 puntos en la derrota de los Criollos de Cagua. En este jueguito, los Piratas tiraron 53% de campo. De 64 tiros, metieron 34. La misma cantidad metieron los Criollos. Tiraron 78 veces, metieron 34 para un 44%.
El equipo de Quebradillas tiró 36% en la línea de 3 puntos. De 25 intentos metieron 9. Los criollos tiraron 23%. De 30 metieron 7. En el tiro libre, Quebradillas, hay que subirlo de 20-14 para un 70%. Hay que meter los tiros libres. El equipo de los criollos tiene un 77%, un poquito mejor, de 13-10. Las asistencias fueron para Caguas 20-13. Los rebotes para Caguas 39-37. Los cortes de balón para Caguas también 9-8. Los tapones para Caguas 4-0. Y los turnovers también Caguas fue mejor, botaron 9 balones y los Piratas botaron 14. ¿Dónde está la diferencia? En la cantidad de tiros, el tiro libre. El tiro libre. El equipo de Quebradillas metió 2 bombazos más. 2 canastos de 3 puntos más que el equipo de Caguas. Y también metieron 4 tiros libres más. Aunque tiraron menos en deficiencia, pero metieron 4 más. Y ahí usted tiene la diferencia, 6 puntitos. La diferencia a favor de Quebradillas. Y por último... Ay. Los Cangrejeros de Santurce le ganaron a los Capitanes de Arecibo 72-66. Agárrate, Dolentino. Miren, esto parecía ser una salsa que iba a coger Santurce. La primera mitad, escuchen esto. El primer parcial lo ganó Arecibo 25-18 y el segundo 21-9. Eso quiere decir que la primera mitad se acabó 46-27 a favor del equipo de Arecibo. Pero ¿qué pasó? Pasó una aplanadora cangrejera en la segunda mitad. Aplanadora. 24-11 se acabó el tercer parcial a favor de Santurce. Y el cuarto, 21-9 a favor de Santurce. La segunda mitad se acabó 45-20. Y buenas tardes, gracias por venir. 72-66, la victoria cangrejera. Remontada de lujo. ¿Quién fue el mejor? Ese que está en pantalla, Angelito Rodríguez. 28 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias para él también. Tuvo 5 cortes de balón, Angelito. Ángel, el monstruo Matías, 17 puntos, 4 rebotes. Y Walter Hodge, 12 puntos, 3 asistencias en la victoria del equipo de los Cangrejeros. Por el equipo de los Capitanes, Pierre Jackson, 16 puntos, 4 asistencias. Dewan Hernández, 12 puntos, 10 rebotes. Jonathan Rodríguez, 9 puntos y 10 rebotes. Las estadísticas de este juego. El equipo de Santurce tiró para un 42%. De 55 tiros me dieron 23. El equipo de los Capitanes un 36%, de 66-24. De la línea de 3 puntos, Santurce tiró 30%, de 23-7. El equipo de Arecibo tiró 26%, de 27-7. Los tiros libres, 79% para Santurce. Está bien, pero hay que subirlo. 24 tiros, 19 aciertos. Arecibo tiró un 65%. Arecibo, hay que subir ese por ciento, hermanillo. 65 es un problemita, oíste. Nada, apunta eso por ahí. 65% de 17 intentos me dieron 11. Santurce dominó las asistencias 14-13, bajita para ambos equipos. Los rebotes fue para Arecibo 45-32. Los cortes de balón para Santurce 10-8, 5 fueron de Angelito. Los tapones 3-2 para Santurce y el equipo de Santurce botó el balón 14 veces y los Capitanes 17. Algo importante de este señor Angelito Rodríguez. Angelito Rodríguez, Ángel, después del programa, del juego, este juego se transmitió por punto 2. Y en el grupo de compañeros que estaban trabajando el juego, de comunicadores, estaba Tatiana Ortiz, Tatiana Ríos. Y ella le preguntó a Angelito después del juego, cuando lo estaba entrevistando por ser el mejor del equipo de Santurce de anoche, le hizo una pregunta bien interesante. ¿Algún comentario sobre los refuerzos y el hecho de que los nativos de Santurce fueron los dominantes en el juego? Y Ángel dijo, tuvo una pausa, un silencio de algunos 3 o 4 segundos para dejar claro de que estaba pensando bien lo que iba a decir.
Y Ángel dejó de saber que el talento de Puerto Rico tiene mucho valor y que ellos van a demostrar que no hay que tener refuerzo, o que no, los refuerzos no tienen que ser los que carguen a los equipos, sino que son los nativos. Ayer ese equipo de Santurce, los tres jugadores que dominaron el juego, tanto en la ofensiva como en la defensa, Ángel, el monstruo Matías y Walter Hodge, son los tres puertorriqueños. Los tres son productos del baloncesto puertorriqueño. Y ayer ellos fueron los que llevaron esa victoria del equipo de Santurce. Hemos hablado aquí de los refuerzos. Y vamos a dejarlo bien claro. Aquí no estamos en contra de ningún refuerzo. O sea, los refuerzos están ahí para elevar la calidad del juego. De eso no hay duda. Y tienen sus beneficios para los jugadores locales. Pero recuerden que el talento puertorriqueño no puede entrar a la cancha si hay refuerzos en esas posiciones. Ahora mismo se aumentó a 3 refuerzos por equipo. Ángel Rodríguez estaba en contra, y públicamente lo ha dicho, de que hayan tantos refuerzos porque le quita esa oportunidad al talento local. Lo que pueden hacer los jugadores nativos es precisamente lo que hicieron ayer los jugadores nativos que estuvieron en los juegos de ayer. Jugar, demostrar el nivel que tienen y demostrarle esos refuerzos cuando vengan, que aquí no vienen a chirear, como dicen por ahí. Que aquí se juega baloncesto duro y que el baloncelista nativo domina la Liga de Puerto Rico. Eso es importante. Me parece que esos comentarios o esa perspectiva de Ángel Rodríguez ayer precisamente va a mantener esa discusión viva durante toda la temporada. Así es que ahí lo tienen. Bueno, después de la acción de ayer, así está la tabla de posición del grupo A. Los Indios de Mayagüez y Piratas de Quebradilla con marca de 1-0. Santeros de Aguada no han ganado, igual que los Capitanes y los Atléticos, y los Leones todavía no han jugado. En el grupo B, ahora los criollos, los Mets de Guaynabo tienen marca de 2-0. Los Osos de Manatí y los Cangrejeros de Santurce, acostúmbrense, 1-0. Los Vaqueros van a la cancha hoy. No han jugado todavía, van a cancha hoy. Y los Gigantes con marca de 0-1. Y los criollos ahora con marca de 0-2. Esta noche, los Vaqueros de Bayamón reciben a los Indios de Mayagüez. Juegazo en el Coliseo Rubén Rodríguez. Ponlo en la nevera. Mañana, viernes, vamos a hablar del voleibol superior femenino, que ya están las series definidas de postemporada. También vamos a hablar de ese jueguito que hay de esta noche de los Vaqueros de Bayamón y los Indios de Mayagüez, y mucho más. No se olviden, Carmenita Acevedo a las 5 en Que Palo es Noticia. No se la pierda a nadie. Antes de irme, déjenme ir con ustedes, que no he podido hablar mucho con ustedes hoy. Por ahí está, dice David Velázquez: felicidades a María Rodrigo, qué bueno es Ángel Rodríguez, cortesía de Bayamón. Gracias, David. San Inocencio, así lo dijo, el que sabe exactamente. Angelito Rodríguez lo dijo con todas las letras ayer. Bueno, me fui, regreso mañana con más acción deportiva. Un abrazo grande a todos y todas, buen provecho, nos vemos, chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.